Clase 1.3. Primer criterio de congruencia de triángulos. En el problema nos dice, utiliza compás y regla y realiza lo siguiente. Construye un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como lados. Estos tres segmentos que vemos acá. Y en el literal B dice, compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros, como son los triángulos. Entonces nosotros aquí ya tenemos los segmentos, los hemos construido a partir de los cuadritos que veíamos pues aquí. Por ejemplo, el segmento AB tiene una longitud de 7 cuadritos, el segmento BC 4 cuadritos y el segmento CA un poquito más de 4 cuadritos, pero nosotros para realizar la explicación de la clase pues hemos utilizado 5 cuadros. Al final vamos a llegar a lo mismo. Pues aquí tenemos los segmentos como tal. Y podemos agarrar cualquier segmento como base. Eso pues no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a tomar el segmento AB como base. Entonces lo vamos a duplicar para que no haya error en términos de poder encontrar pues respecto a lo que miden los lados. Ahora vamos a con el compás vamos a medir esta longitud del segmento BC. Lo vamos a ajustar para poder trazar los lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el compás con el que ustedes tienen? Van a medir desde la punta de metal y la punta de lápiz el segmento BC, que coincida exactamente, ni más ni menos, y pues colocan la punta de metal en un comienzo, en un fin de la línea que ya habíamos trazado, la AB, y luego pues aquí nosotros vamos a trazar pues una curvatura. Ahí vemos, y con esto basta. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con el segmento CA? Entonces vamos a poner otra vez nuestro compás, de tal manera lo vamos a abrir en que la distancia entre la punta de acero y el lápiz pues sea la misma que el segmento CA. Entonces en este caso nos vamos a ubicar en la otra punta de la línea que teníamos como base, justamente que coincida, y ahí vamos a empezar a trazar pues la curva que se genera. En este caso lo que a nosotros nos interesa es este punto de corte que vemos aquí, donde se cortan estas dos líneas celestes, que son las curvas que generamos. Esta fue la curva que generó el segmento BC y este el segmento CA. Entonces ahora con una regla vamos a unir esas esquinas, esta con ese punto, y van a ver que al momento de trazar esa línea pues va a coincidir justamente con este segmento, con el segmento BC, que eso es lo que lo hicimos. Ustedes van a trazar su lápiz, nosotros sin embargo lo que vamos a hacer es colocar la línea para que veamos que sí coinciden. ¿Ya? Y ahí está justamente la misma longitud. De igual manera, ahora lo que ustedes van a hacer es con sus reglas unir el otro inicio de la línea que nos sirve como base, que es la línea amarilla, con este punto de intersección, y aquí nosotros estaríamos generando, al pasar con un lápiz, el segmento CA. Entonces lo vamos a duplicar en este caso para que vean que se mantiene la distancia, y vemos que coinciden. En este caso podemos quitar la regla y podemos eliminar
borrar en su caso, en su cuaderno, estas líneas, y si se fijan ya formamos un triángulo con solamente la regla, 3 segmentos y un pues compás. Entonces de esta forma formamos, bueno, elaboramos un triángulo más bien, y pues podríamos elaborar otro. Por ejemplo, ahora vamos a tomar el lado BC o el segmento BC como base. Entonces lo vamos a ubicar, por ejemplo, por acá, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Utilizando nuestro compás vamos a medir la distancia de los otros dos segmentos, que en este caso sería el segmento pues AB y el segmento CA. Entonces abrimos el compás de tal manera que cobramos toda esta distancia, y luego vamos y nos ubicamos en la punta del metal en un extremo de la línea y comenzamos a trazar pues nuestra curvatura. Vamos a volver a medir porque aquí se nos desconfiguró un poco. Ahí lo tenemos ya de mejor manera. Colocamos la punta de metal, que es esta, en mi compás en un extremo de la línea y comenzamos a girar para formar una curva. Con esa curva es suficiente. Ahora vamos a ver, se nos desconfiguró aquí, la vamos a volver a trazar. Vamos a repetir el proceso. Ahí está, ahí sí ya la vemos. Entonces movemos nuestro compás y vamos a medir el otro segmento, siempre de extremo a extremo, de tal manera que coincidan los 5 cuadritos. Entonces vemos ahí, de esta forma ya coincide, y como nos habíamos ubicado en esta esquina, hoy nos vamos a ubicar la punta de hierro en la otra en el otro extremo o la otra esquina, por así decirlo. Entonces hoy vamos a trazar la curvatura y vemos que aquí se cortan ambas curvaturas. Entonces ahí va a haber un punto justamente aquí, que es donde el otro vértice, donde vamos a unir pues los lados. Nosotros, bueno, ustedes en su cuaderno tendrían que utilizar la regla, colocarlo en un extremo de la línea verde de la base y que esa línea vaya hasta unir el punto rojo que nosotros habíamos trazado, y pues queda ahí justamente. Y esta, si se recuerdan, esa curvatura, esa primera, esta que vemos aquí en este sentido, la generamos con el segmento AB. Entonces vamos a copiar el segmento AB para poderlo pues colocar y ver que efectivamente coincide sin hacer pues ninguna alteración o modificación. Y ahí está, ahí coincidió. Ahora con nuestra regla la movemos y el otro extremo pues hay que unirlos más o menos de esta forma. Ustedes trazan con su lápiz pues la línea correspondiente, que sería a la misma distancia del segmento CA. Yo en este caso pues lo vamos a copiar y lo vamos a poner ahí para cerrar el triángulo, de tal manera que nos quede exacto, que coincida el punto rojo con el extremo de nuestro triángulo. Movemos la regla y vemos que se forma efectivamente el triángulo. Ahora sí podemos eliminar, o en su caso, en su cuaderno, borrar estas curvas que formamos con el compás, y vemos aquí los triángulos. Entonces, si se fijan, los lados se mantienen los mismos, y por eso aquí la importancia de ver los colores, ¿verdad? Este lado amarillo es el mismo que este lado amarillo, y así pasa con los lados celeste y los lados verdes. Y no importa que los triángulos estén en diferentes formas o que uno u otro lado u otro segmento sean la base. Entonces igual aquí vemos en la solución del libro de Esmate otras formas
Entonces entendamos el primer criterio de congruencia. Dice, dos triángulos que tienen sus tres lados iguales son congruentes. Este criterio se conoce como lado, lado, lado y se abrevia de la forma LLL. Es decir, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', dado que el segmento AB es igual al segmento A'B', el segmento AC es igual al segmento A'C', y el segmento BC es igual al segmento B'C', o los lados en su defecto, que es lo que se aplicaba acá. Entonces, pues vemos que los triángulos se observan que coinciden en todas formas, no importa la posición, cómo están girados, los ángulos y los lados son los mismos. Y pues aquí lo veíamos nosotros ya por los colores. Pueden ustedes utilizar el transportador también, pues para medir los ángulos. Eso no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero ustedes lo pueden hacer. Dice en el lapicito, identifica los pares de triángulos congruentes. Aquí tenemos una lista de varios triángulos, desde el triángulo A hasta el triángulo de literal H, y hay que ver cuáles son los congruentes. Congruentes por este criterio es decir que tengan tres lados iguales. No importa en qué orden están, pero que tengan tres lados iguales. Por ejemplo, el triángulo ABC, que tiene un lado de 5, otro lado de 7 y otro lado de 6, tiene que ser congruente con otro triángulo que tenga esta misma distancia, esta misma longitud de lado. Por ejemplo, el JKL tiene un lado de 5, concuerda con este, KL concuerda con este, pero LJ no concuerda con CA, por lo tanto no son congruentes. En este caso, para que este triángulo de literal D fuera congruente, tenía que haber sido 6, igual que este. Entonces hay que seguir buscando. Puede ser que aparezcan en distinto orden, que si aquí aparece de primero el 5, aquí puede aparecer por último, eso no es ningún problema.